días. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Hoy es un día maravilloso, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de nuevamente reunirnos acá juntos para crecer, adorar, fortalecer, ¿no? Nuestra fe y por supuesto recordar a nuestro Señor y Salvador. Bueno, nada, como bien mencionó Jonathan, por ahí no han visto a mi hijo Benjamín, anda un poco enfermo. Y en parte, este mensaje tiene una introducción breve acerca también con ayuda de él, hablando acerca un poco de lo que sería química o lo que vendría a ser los elementos. Y es que particularmente nosotros tenemos un juego mientras vamos a la escuela caminando por las calles con mis hijos, hacemos juegos de palabras. Buscamos un tema en particular y hacemos un paseo por todas las letras del abecedario de acuerdo al tema, diciendo una palabra por cada letra. Y justo a él se le ocurrió, como ya habíamos hecho muchos temas, ya los habíamos repetido, es más, se le ocurrió hacer el tema de los elementos. Igual yo no sé muchos elementos, y menos de la A a la Z, por ahí uno que otro. Pero justo empezamos a hablar de esto y surgió la idea de pensar en estos químicos, en estos elementos que claramente hacen parte de nuestro día a día, y justamente aproveché el tema para introducirlo con el mensaje de hoy, que tiene que ver con la siembra y la cosecha. Muchos se preguntarán qué tiene que ver esto. Y bueno, en principio decirles, el título de esta prédica es Sembrando para la Eternidad, teniendo en cuenta el pasaje que leyeron al principio nuestro hermano Eric, hablando de que, bueno, el Señor hace una promesa, ¿no? Donde claramente nosotros, de acuerdo a lo que vayamos sembrando, eso sí mismo cosecharemos. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de los químicos o de los elementos? Y quiero hablar del mercurio específicamente. Y el mercurio es algo que está muy presente en nuestro día a día. Es claramente producto de la Tierra, es un metal líquido que se puede encontrar, por supuesto, en distintos espacios, hasta en la atmósfera, en el agua, por supuesto en la Tierra, tiene muchos usos, se usa para la química, claramente se usa para la medicina, los farmacéuticos, también para la explotación de oro y plata. Es por eso que de alguna u otra manera hay desechos que de alguna manera empiezan a hacer daño en lo que vendría a ser nuestro diario vivir. Y esto específicamente hablo de la contaminación en los peces. No sé si ustedes sabían que hay cierto grado de mercurio en muchos peces por lo mismo, porque como hay tanta contaminación en el agua, los peces por supuesto consumen eso, lo absorben y claramente se hace a nosotros de alguna manera por el consumo. No todos los peces, no estoy diciendo que dejen de comer pescado, por favor, pueden hacer una investigación, hay peces más propensos que otros, es simplemente hacer una investigación no tan profunda, pero que claramente nos puede ayudar a nosotros en nuestro beneficio, especialmente en nuestra salud. Así que bueno, está presente, como bien lo dijimos, en los termómetros. No sé si ustedes han visto esos termómetros larguitos que había que hacerles así para usarlos. Bueno, esos contienen mercurio. Y bueno, las baterías, algunas también contienen mercurio, bueno, etcétera. Pero bueno, este químico es tóxico, claramente, nos hace mal, nos hace daño. Por supuesto, si lo consumimos en pequeñas dosis, nuestro cuerpo puede procesarlo y no va a tener muchos efectos secundarios. Sin embargo, en el caso de las mujeres embarazadas y lactantes, se hacen muchas precauciones con el consumo de pescado, porque este mercurio hace mucho daño a lo que es el sistema o el desarrollo cognitivo neurológico del bebé. ¿Sí? Especialmente ataca lo que es el sistema nervioso, entre otros órganos, pero muy específicamente lo que tiene que ver con la cabeza. Entonces, por eso siempre se hace ese tipo de recomendaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero con lo que quiero, digamos, combinar esto en pequeña introducción acerca del mercurio, es que nosotros, sin darnos cuenta, pensando que estamos haciendo bien para nuestro cuerpo, porque todos sabemos aquí que el pescado es una de las mejores proteínas para nuestro desarrollo, para nuestra salud, etc. Pero si no consumimos el pescado correcto, o si de alguna manera este pescado está contaminado, en vez de beneficiarnos, nos puede hacer mal. Entonces, eso es lo que pasa con nuestro día a día y nuestra idea de crecer espiritualmente.
que muchas veces con pequeñas cosas que creemos son inofensivas, ¿no? Que se disfrazan con todas estas palabras talismán acerca de tolerancia, de inclusión, derechos, etcétera, empezamos a absorber ideas que claramente empiezan a permear en nuestra fe, en nuestra moralidad, en nuestra idea de Dios y que por supuesto va a afectar nuestra relación con nuestro Señor. Entonces por eso la idea de que más allá de que no estamos hablando de la puntualidad de sembrar, vemos que pequeños actos traen por supuesto consecuencias a largo plazo, que nosotros no nos damos cuenta. Cuando menos lo pensemos estamos yendo al doctor sintiéndonos mal, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa lo otro? Y sin darnos cuenta nos pueden decir, no, mira, tienes un alto grado tal vez de este químico y es por eso que te sientes mal. Y nos venimos envenenando sin darnos cuenta. Lo mismo pasa con todo lo que nosotros consumimos afuera. Con todas esas series. Yo sé que ver películas en familia no tiene nada de malo. Pero de acuerdo a la película empezamos a introducir ideas, no tanto en nosotros. Eso es algo también curioso del mercurio. El mercurio en los adultos puede ser absorbido o hasta puede ser deshecho por el cuerpo. En el caso de los niños no. Por eso se advertía a las embarazadas y a las mujeres que lactan que tengan cuidado con eso, porque los chicos no pueden hacer eso. Y lo mismo pasa con el ejemplo que estaba dando de la televisión, por poner ese ejemplo, ¿no? La idea de que para nosotros ver una película con alguna escena puntual de esas ideas raras que andan por ahí, nosotros sabemos que eso está mal, la desechamos de nuestra cabeza y seguimos. Pero los chicos no. Los chicos absorben eso y empiezan a creer que eso está bien. No sé si ustedes saben, hace poco está saliendo como un tipo de boicot, como lo llaman hoy en día, un tipo de rechazo hacia Netflix, porque claramente está sacando series para niños con contenido ideológico de género, con perspectiva, con todas estas cosas raras que andan por ahí, que claramente afectan su psiquis, su espiritualidad específicamente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque vemos cosas claramente inofensivas. Ah, no, pero es un poquito nada más. Pero recordemos que es un poquito aquí, un poquito allá, redes sociales, la escuela, las series, qué sé yo. Y cuando menos nos damos cuenta, su cabeza está envenenada por completo. Ahora, ¿cómo podemos contrastar esto? Claramente, lo que conocemos como una buena alimentación, ¿no? Buscar estar saludables, buscar que nuestro cuerpo pueda perdurar, ¿no? El mayor tiempo posible. Claramente sabemos que dependemos de Dios en ese aspecto. El Señor nos llamará en el momento que Él lo decida, por más que hagamos ejercicio todos los días, comamos bien. Si el Señor dice te vas y no hay nada que hacer ahí. Sin embargo, recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no solo tenemos que cuidar nuestra espiritualidad acerca de lo que nosotros vemos, oímos, sino que también lo que nuestro cuerpo recibe y lo que hacemos con él, claramente. Donde con pequeñas cosas podemos irlo afectando. Pero por el contrario, también hay pequeñas cosas que podemos hacer buenas que van a contribuir para nuestra salud, ¿no? Como hablando de una buena alimentación, por supuesto el ejercicio físico es importante, es básico, es necesario para llegar precisamente a una edad adulta ya de muchos años, donde no tengamos muchos inconvenientes para hacer cosas cotidianas y diarias. Donde si no tenemos esta actividad física vamos a empezar a sentir, ¿no?, ciertos dolores, dejar de poder hacer ciertas cosas. Pero bueno, si tenemos una vida muy activa, hablando del ejercicio, hablando de por supuesto una buena alimentación, tiene muchos beneficios para nosotros. Y no solamente hablamos de poder subir unas escaleras, hablamos de poder dormir bien. Hablamos de reducir el estrés. Hablamos de evitar situaciones cardíacas, diabetes, obesidad, por supuesto, entre otras más. Fortalecer nuestros músculos, nuestros huesos para justamente no estar propensos a fracturas. Recordemos que con el tiempo nuestros huesos se empiezan a descalcificar, empiezan a perder esa fortaleza que tal vez en años de juventud nosotros teníamos y dábamos por hecho que no nos iba a pasar nada. Pero pasan los años y necesitamos cuidarnos. Pero esto no se logra de un momento a otro.
No es que yo llego a cierta edad y me siento con ciertas molestias o con ciertos dolores, empiezo a hacer ejercicio y me va a pasar. Si no lo empezaste a hacer de joven, va a ser muy difícil, ¿no? Recibir las consecuencias de esos buenos hábitos en tan corto tiempo. Y es ahí donde entramos a ver el tema, también un poco conectándolo con el tema de sembrar y cosechar. Así que tanto en pequeñas acciones, tanto positivas como negativas, vamos a ver efectos. El efecto siempre va a estar. Causa, efecto, lo que vendría a ser la causalidad, ¿no? Sabiendo de que cada acción tiene un efecto. Si nos contaminamos, claramente nos vamos a ver muy afectados, no únicamente hablando en lo que sería el cuerpo, sino también lo que nos trae hoy aquí, que es hablar de la espiritualidad. Y por supuesto, pequeñas acciones positivas, repetidas diariamente, van a poder mejorar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. Entonces, esas son cosas que permiten que nosotros podamos entregarnos en adoración a Dios plenamente. Porque recordemos que el Señor no pide únicamente nuestra mente o nuestro espíritu. El Señor pide todo de nosotros. Cuerpo, mente, alma, todo. Porque ese es el primer mandamiento y el más importante, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Todo de nosotros el Señor nos demanda y por ende tenemos que cuidarlo todo. Entonces, así como el mercurio puede envenenar de a poco el cuerpo sin que nosotros lo notemos, los malos hábitos también pueden perjudicar nuestra espiritualidad de manera silenciosa. Un día que digamos, no, hoy no voy a orar y prefiero ver esta serie nueva que salió en Netflix que está en el top 10, pum, ahí de primeras. Todos mis compañeros de trabajo la han visto. Todos mis compañeros del colegio no hacen más sino hablar de ella. Entonces empecemos con esas pequeñas cositas a descuidar nuestra espiritualidad, ¿no? Por supuesto, también la idea de que nosotros debemos reconocer que esas prácticas espirituales no únicamente nos benefician, sino que también son mandato de Dios. O sea, y al ser mandato son exigidas por Dios. Y al no hacerlas, estamos pecando. Estamos pecando. La otra vez claramente, hay una materia que se llama espiritualidad cristiana que estamos viendo. Y estamos viendo distintas prácticas espirituales. Y estábamos hablando puntualmente de la oración. Y yo pregunté, ¿dejar de orar es pecado? ¿Sí o no? Algunos decían sí, algunos decían no. Sin embargo, nosotros entendemos que orar es bueno. Y no solo que es bueno, es un mandato del Señor. El Señor dice, oren en todo momento, den gracias al Señor en todo tiempo. ¿Y qué nos dice Santiago? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, siguiendo la línea de argumentos, entendemos que no orar es pecado. No estamos teniendo comunión con Dios, con ese Dios que proclamamos como nuestro Señor. Estamos descuidando esa relación, esa conexión, donde claramente Él nos oye y nosotros lo oímos a través de su palabra. Pero claramente esto viene producto de recibir todas esas ideas que vienen del mundo. Recordemos que Gálatas fue hace poco una de las lecturas que hicimos en nuestros domingos cuando hacemos las lecturas sucesivas, que es que leemos toda una carta completa en vez de tener una prédica. Y recordemos que en el contexto que está escribiendo Pablo, está apuntando puntualmente a lo que son los falsos profetas, ¿sí? Esos judíos que querían incitar a los cristianos a regresar a la ley, cuando claramente a través de Jesucristo habían sido liberados del cumplimiento de esa ley. Y recordemos que la idea de falsos profetas no es esa idea de los que están afuera, es de los que están adentro. Debemos cuidar la doctrina, debemos cuidar las enseñanzas de Dios, apegándonos a la Biblia. Porque lastimosamente, ya sea con intención o sin intención, hay ideas erróneas que rondan por allí y que nos pueden hacer daño, tanto a nosotros como a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasa también con esta idea de siembra y cosecha? Los resultados.
Nosotros hoy día vivimos en una cultura de las cosas instantáneas, de que yo quiero esto y si es para ayer es tarde. Hago un pedido, si se demora más de 20 minutos ya puedo hacer el reclamo para que no me cobren nada o para que devolver la comida como tal. Pedimos algo por Mercado Libre y si nos llega hoy, bien, si llega mañana ya como que, no sé. Entonces estamos acostumbrados a un ya, yo quiero todo ya. Subimos una publicación, un estado, queremos que todo el mundo nos esté comentando, nos esté dando like. O mandamos un mensaje por WhatsApp. Y si pasan más de 10 minutos ya nos empezamos a preocupar. Uy, me dejó en visto. ¿Por qué no me responde? ¿Qué pasaba con nuestros antepasados que se mandaban cartas y duraban una semana, un mes en llegar? Ahora 2 meses en recibir una respuesta. ¿Acaso no sobrevivieron? Claro que sí. Porque la paciencia era un rasgo fundamental en nuestros padres y abuelos, tatarabuelos. Hoy en día la paciencia es algo que se pierde muy fácilmente. Muy fácilmente. La paciencia, el esfuerzo. Hoy en día también queremos todo sin el mayor esfuerzo posible. La idea de pensar estudiar una carrera por 6, 7, 8 años, dependiendo, claramente. No, yo quiero, me hago youtuber, compro un celular, me pongo un trípode y hago cualquier maraña por ahí y me hago dinero fácil. Pero realmente eso tiene una profundidad de realmente buscar el bien de los demás y sin ver las cosas que se ven por ahí por internet. O sea, que uno dice, esta persona es famosa, uno no sabe cómo, pero lo son. Entonces, esa idea de esfuerzo, de paciencia, de resiliencia, hablando de que los obstáculos, las pruebas, las dificultades que se nos vienen en el camino, debemos superarlas. Debemos verlas con esa cara de los ojos de Dios, de que son oportunidades para mejorar, oportunidades para cambiar, oportunidades que claramente el Señor usa para formar nuestro carácter. Pero ¿qué pasa? Al primer tropiezo queremos dejar todo. Queremos tirar todo por la borda. Y por supuesto eso no acompaña la idea de ser perseverante en lo que nosotros hacemos. En la idea de poder apreciar realmente el beneficio de las cosas que tienen ese valor. Porque si nosotros entramos a analizar, esas cosas que no demandan mucho esfuerzo son aquellas cosas que no tienen mucho valor. Mientras que las que sí demandan no solo ese esfuerzo, sino una paciencia muy amplia, una perseverancia a pesar de todo lo que se opone a eso, son cosas que realmente tienen un significado muy especial, empezando por nuestra fe, empezando por nuestro hogar. ¿O acaso aquí, entre todos los que estamos aquí, sabemos que llevar un hogar es fácil? ¿Un matrimonio? ¿Criar a nuestros hijos? Pero sabemos que si con perseverancia, paciencia, esfuerzo, podemos lograr cosas valiosas. Pero ¿qué pasa? ¿Se ve en un par de años? Muchas veces puede tardar hasta 30 años para ver un fruto especial. Y este caso lo digo puntualmente por aquellas personas que tal vez nacieron en un hogar cristiano, donde sus padres por ahí eventualmente se esforzaban por enseñarle la fe, pero esta persona creció, se apartó, se fue, pero en algún momento regresó. Y no se vieron los frutos sino hasta mucho tiempo adelante. Pero claramente no se perdió la esperanza, que es algo que también el Señor nos llama a tener. Así que saquemos de nuestra mente toda esa idea, ¿no?, de cosas sin esfuerzo, de cosas instantáneas, y preocupémonos realmente por apreciar la idea de encontrar valor en este ámbito espiritual que el Señor ha designado para nosotros, que requiere claramente esfuerzo, que requiere claramente entrega de nuestra parte, sacrificio, porque no es sencillo llegar cansado de nuestro trabajo, de una jornada larga, pesada, complicada, tal vez con muchas dificultades, y tener que llegar y ver a nuestros hijos y sentarnos y tener un devocional con ellos. No es fácil. Preguntarles cómo les fue en la escuela,
si están teniendo alguna dificultad, algún problema. Por supuesto, todo esto desde el ámbito espiritual, de poder siempre tener esa relación con ellos en la idea de lo que el Señor ha puesto en su palabra. Porque recordemos que nosotros no podemos desligar nuestra parte espiritual de nuestro ámbito cotidiano. Porque entonces, ¿qué vendríamos a ser cristianos por momentos? No, los domingos sí, el lunes ya no. Todo el tiempo. Y más especialmente en la relación con los más cercanos que tenemos. Con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, con nuestros padres, con nuestros amigos, que claramente es muy difícil, como bien lo mencioné, no es algo fácil, requiere sacrificio. Va a requerir dificultades, señalamientos, rechazo. Entonces, por supuesto, no es algo sencillo, pero que tiene una recompensa eterna, que esa es la que vamos a entrar a analizar ahora. Esa cosecha que tal vez nosotros esperamos hoy, que ya, ay, bueno, yo me levanto temprano a orar, leo la palabra, voy los domingos, asisto a todas las reuniones, campamentos, etcétera, pero yo quiero que el Señor me bendiga ahora, hoy, con una buena esposa, con un buen esposo, con unos buenos hijos, pero eso requiere tiempo, hermanos. Eso requiere tiempo. Y también, de acuerdo a este pasaje, de acuerdo a lo que nosotros hayamos sembrado, eso vamos a cosechar. Recordemos que hay una promesa eterna para nosotros, que es la vida con el Señor, la salvación de esa condenación, de esa segunda muerte que nos enseña la palabra. Pero el Señor no nos libra de las consecuencias de nuestras acciones acá. ¿Qué quiero decir con esto? Yo podría salir en este momento, agarrar un cuchillo y a la primera persona que se me cruce, tácate. ¿El Señor me va a perdonar? Si yo me arrepiento sinceramente y me acerco a Él con fe, Él promete aceptarme y recibirme, perdonarme, darme la salvación, la vida eterna. Pero tendré que vivir mi fe en una cárcel. El Señor no me va a librar de las consecuencias. El Señor no nos va a librar de no ser un buen esposo o una buena esposa, de ser un mal padre. Esas consecuencias van a estar allí. Sí, la salvación la tengo porque el Señor la promete, hablando de que si nos arrepentimos sinceramente, Él nos va a recibir y aceptar. Pero esas consecuencias claramente van a perjudicar nuestro vivir cristiano. Nuestra vida eterna, que también recordemos, empieza acá, en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, que según Juan 17. Acá comienza nuestra vida eterna. Así que pasemos al pasaje que claramente leyó Eric y que va a ser nuestra base de lo que venimos a hablar el día de hoy. Gálatas 6 del 7 al 10, vamos a leerlo nuevamente. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Pablo es el autor de esta carta, como ya lo hemos mencionado, como de muchas otras que encontramos en la Biblia. Ese no se dejen engañar aparece en otra oportunidad en el libro de Corintios. Primera de Corintios también en el capítulo 6, en el versículo 9. Pero hablando también de otra parte fundamental también de nuestra fe y de lo que claramente conlleva nuestra lucha carnal. Pero aquí recordemos que Pablo está aludiendo a sembrar en la carne, hablando de la corrupción, del pecado, de todo lo que está mal. Mientras de la siembra en el Espíritu, que es aquello que contribuye a nuestra salvación, a nuestra fe, a nuestra relación con Dios. Y en 1 Corintios 6, versículo 9, vamos a ver que aquí nuevamente él introduce el no se dejen engañar como algo que sucede habitualmente. Y no solo en la época que fue escrita esta carta, hoy en día es muy fácil dejarse engañar, especialmente con tantas ideas que andan por ahí y utilizando tantas palabras que parecen lindas, pero que detrás viene oculto la perversidad total, como les mencioné al principio. Todas esas palabras talismán, que donde la pones, ya porque está ahí, se piensa que es algo bueno. Pero no es así. Tenemos que entrar a analizar
realmente si eso corresponde a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Dice el versículo 9, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta Pablo. No se dejen engañar. Ahí es donde viene esa frase que él suele decir para que estén pendientes de lo que están escuchando por allí. Porque ahí dice, porque ni los inmorales, ni los idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Hablando del pecado. Pero recuerden que ahí lanza lo más importante de todo. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, fueron santificados, justificados en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. No nos dejemos engañar. Lo dijo Pablo en Corintios y lo dice Pablo en Gálatas. Estemos pendientes de las artimañas del diablo que andan rondando todo el tiempo para engañarnos. Así que es un llamado, es un mandamiento a estar pendientes de nuestra salvación. De Dios nadie se burla. Wow. Eso es algo significativamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos o entendemos que podemos engañar a Dios. Tal vez porque vengo todos los domingos, tal vez porque me conecto a alguna clase, o tal vez asisto a alguna que otra reunión, o porque una vez al año voy al campamento, el Señor me va a tener ahí cuando me esté llamando. El Señor va a evaluar toda nuestra vida. El Señor va a evaluar nuestro levantar, nuestro acostar. Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hay en nuestro pensamiento? ¿A qué nosotros le damos cabida libre? Cuando claramente estamos por allí meditando en algunas cosas. Todo eso claramente el Señor lo va a tener en cuenta. Así que prestemos atención y no creamos que podemos engañar a Dios. De Dios nadie se burla, lo dice claramente Pablo. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El Señor claramente deja en evidencia que nosotros vamos a recibir lo que vamos a sembrar. Si nos esforzamos por llevar una vida disciplinada espiritualmente, hablando de la oración, hablando de la lectura de la palabra, de su meditación, hablando de la ayuda al prójimo, del servicio en la iglesia, de la congregación, hablando de que debemos congregarnos. Todo ese tipo de cosas son pequeños actos, como vimos anteriormente, que contribuyen positivamente para nuestra fe. Entonces sí, nosotros esperaríamos ver un fruto rápido, pero que a sabiendas de lo que hemos visto anteriormente requiere que con pequeñas cosas nosotros podamos ver tal vez un árbol frondoso. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Algunos se van a preguntar, bueno, ¿por qué usa el ejemplo del envenenamiento de mercurio versus los hábitos de alimentación y el ejercicio? Y es que pasa que nosotros no conocemos mucho de lo que es siembra y cosecha. Bueno, por lo menos yo. En el contexto de Pablo, entendemos que es algo cotidiano. Si la gente no se dedicaba a la agricultura, sabía cómo se manejaba la tierra en ese momento. Hoy en día, en especial los que crecimos en la ciudad, yo no sé sembrar ni un tomate, nada. No sé si sea fácil, no sé si sea sencillo. Yo pienso que voy, compro una semilla, abro un hueco, lo cierro, echo agua y eso yo al otro día ya tengo tomates para hacer ensalada. No creo que sea así. Y no sé si muchos tendrán idea de lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha. No lo sé. Por lo menos yo no tengo alguna idea. Entonces, Pablo en el contexto o el público al que le está hablando, ellos sí saben lo que es sembrar y cosechar. Y me refiero a los desafíos, a la paciencia, al tiempo que hay que dedicar, a la sabiduría que hay que tener para realmente sacarle provecho a lo que estamos haciendo. Como bien dije yo pienso que es así de sencillo, pero no lo es. Estuve investigando un poco porque necesitaba saber en cuanto a la siembra y cosecha qué hay que tener mínimamente en cuenta. Y les voy a decir algunos aspectos. 1.
el tipo de planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada especie de planta tiene un requerimiento específico de luz, agua, espacio y nutrientes. Yo ni sabía eso. Yo pensé que tierra, semilla, agua, todo va a andar bien. Pero claramente hay cosas que hay que tener en cuenta. Clima y estación. No todas las plantas crecen bien en cualquier clima o época del año. Si tenemos un lugar con estaciones, no podemos estar creyendo que sembrando en invierno para algunas cosas nos vaya a dar fruto cuando nosotros querramos tenerlo. Tenemos que tener presente todas esas condiciones climáticas. Preparación del suelo. El suelo debe estar limpio, aireado y con los nutrientes necesarios. Por lo que tiene que uno tener presente si necesita agregar abono, fertilizantes, cosas que, como les digo, yo haría un hueco, tierra, agua, pido la bendición del Señor y espero a que crezca. No, requiere, es un arte sembrar, cosechar. Riego, tanto el exceso como la falta de agua influyen en el crecimiento de lo que nosotros hayamos sembrado. Se debe saber con qué frecuencia y cuál cantidad de agua necesita de acuerdo a lo que nosotros estemos sembrando. La luz solar. Algunas plantas necesitan sol directo y otras necesitan sombra. Lo mismo, les decía, hueco, agua, semilla. Claramente no es así. Control de plagas y enfermedades. Vigilar de que no hayan bichitos que la estén comiendo, que estén impidiendo que no tenga fruto, enfermedades, detectar enfermedades a tiempo, hablando de las plantas, ¿no? Por lo que se pueden usar tanto métodos naturales como productos específicos para hacer que tenga un ambiente propicio para que crezca y claramente dé fruto. Cosechar en el momento adecuado. Cada planta tiene un momento óptimo de cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el fruto esté maduro. ¿Por qué? Porque cosechar demasiado temprano, hablando de que no tenemos esa paciencia para aguantarnos, yo quiero ese tomate ya. Como también cosechar después, cuando ya se empieza tal vez a madurar muy pronto la fruta, claramente perjudica como tal, no sé, al árbol o a la planta que nos esté dando ese fruto. Entonces es importante saber no hacerlo ni muy antes ni muy después. Y por último, tener las herramientas adecuadas para hacerlo. Lo mismo que les dije, yo hubiera agarrado una cuchara, hago un hueco en la tierra, meto la semilla, le tiro agua y ya está. Entonces, el nosotros sentarnos y tratar de entender qué es lo que está diciendo el autor al público al que está dirigido esta carta nos permite ser un poco más conscientes de las cosas. No tomar como todo y como hoy en día está muy de moda, agarrar las cosas muy superficialmente. Nos hemos convertido en algo simplistas, en que queremos ver videos de no más de 1 minuto, porque nos cansa. 30 segundos ya es mucho, y estamos ahí con el dedo, ta, 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 ta. Ahora imagínense ver una prédica de 45, 60 minutos, no, ni se diga. Entonces vemos o estamos adaptándonos a una cultura simplista, de no entrar a analizar el contenido profundo que puede tener cada enseñanza. En este caso, hablando de la siembra, requiere una preparación de parte de nosotros. Y requiere tener en cuenta distintos factores y aspectos para que haya un buen fruto, para que tengamos una buena cosecha. Entonces, al comparar el envenenamiento, vamos a dejar en evidencia que exponernos a cosas malas va a terminar en cosechas negativas para nosotros. Como bien puse el ejemplo, veo una cosita por aquí, otra cosita por allá, empiezo a contaminar ¿qué? Mi corazón, mi mente. Me empiezo a apartar de Dios. Mientras que también con cosas pequeñas, como tener devocionales en familia, como orar, leer, compartir con mis hermanos, participar de los estudios, contribuye positivamente a mi crecimiento espiritual. Entonces sí,
tiene que ver un poco la idea de contaminarnos o purificarnos. Y de acuerdo a lo que nosotros cosechemos, de acuerdo a lo que nosotros sembremos, perdón, vamos a cosechar. Debemos saber y estar pendientes de qué van a ser esas cosas a las que nosotros le vamos a realmente dar el valor para empezar a sembrar en nuestra vida. Porque sí, como bien dije, queremos cosechar cosas grandes, lindas, especiales para el Señor. Pero ¿estamos sembrando la semilla que corresponde? ¿Le estamos dando el riego que corresponde? ¿Los nutrientes que corresponde? ¿La luz que le corresponde? ¿Estamos usando las herramientas que corresponde? Son cosas que debemos entrar a analizar. Por supuesto, hablando de una dieta, por supuesto, beneficiosa para nosotros, para nuestro cuerpo, acompañado de actividad física, comparamos eso a la idea de que nosotros construyamos y desarrollemos una relación óptima con Dios. Pero es una relación que requiere iniciativa de nosotros, actividad, ponernos al día. También significa en tener que cortar una mano cuando sea necesario. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Recuerdan ese pasaje cuando el Señor dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, arráncatela? Es mejor entrar al reino de los cielos manco que todo tu cuerpo sea quemado en el infierno. Entonces, si tu celular claramente te es ocasión de pecar, cada quien saca sus conclusiones. Y yo sé que tratamos de justificarnos, no es que me pierdo si no tengo el GPS, no es que mi hijo, y si no me contesta y si no tengo cómo comunicarme con él. ¿Y qué pasaba antes? Yo crecí sin celular y gracias a Dios no me pasó nada. Solo con cosas para analizar y en especial en los chicos. Busquen cualquier estudio científico, psicológico. El celular es lo peor para los niños. Es lo peor para los niños. Es así, tanto así que es comparado con la droga, con los efectos que trae acá. Comparado con la droga, y no lo estoy mintiendo, busquen estudios científicos. El daño que hace acá es comparado con una adicción a drogas. Son cosas a prestar atención. Avancemos. En este pasaje vamos a ver en cada versículo algo muy puntual. En el versículo 7, una advertencia contra el autoengaño y el principio de cosecha espiritual. Nosotros somos especialistas para autoengañarnos o para querer engañar a Dios. Recordemos lo que dice la palabra. No hay nada más engañoso que nuestro corazón. Sigámonos engañándonos, eso está en cada uno. Versículo 8. Explicación de las dos alternativas y por supuesto de siembra y sus consecuencias, hablando de sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Versículo 9. Exhortación a la perseverancia en el bien. Por supuesto estamos llamados a mostrar el amor de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Es un llamado a obrar bien a cualquier persona que tengamos enfrente. En especial, como dice el versículo 10, a los de la familia de la fe. Tenemos una responsabilidad mayor con la familia, ¿o no es así? ¿O es que nosotros no tenemos una mayor responsabilidad a cubrir las necesidades de nuestros hijos? Por ende, nosotros tenemos que preocuparnos por el cuidado de nuestros hermanos. Tenerlos en oración, estar pendientes de ellos, porque no vienen, qué fue lo que pasa, en qué podemos ayudar. Son cosas a tener en cuenta. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Regresando nuevamente al versículo 7. Pablo advierte sobre la seriedad de las acciones humanas ante Dios. La palabra burlado, por supuesto, implica desprecio o tratar con irreverencia a Dios, creyendo que es tonto y que nosotros podemos ser más inteligentes que Él. La palabra lo expresa claramente. Lo más sabio de nosotros, si es que llega a haber algo de sabiduría, es lo más tonto de Dios. Dios está muy por encima de nosotros. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Principio de causa y efecto, tanto moral
como espiritual. Las acciones nuestras tienen consecuencias, como hoy di el ejemplo anteriormente. Sembrar para la carne versus sembrar para el espíritu. Entendemos que cuando se refiere a carne, está hablando de la naturaleza humana caída, del pecado, de esa inclinación de hacer nosotros cosas malas. Que es de donde también sale eso de acá. El Señor Jesús lo hizo. ¿De dónde salen la fornicación, la inmoralidad sexual, el robo, la maldad? ¿De dónde sale? ¿Viene de afuera? Viene de acá. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mientras que el espíritu, de sembrar en el espíritu, habla de llevar una vida guiada por Dios, por su Santo Espíritu. Recordemos que pasajes anteriores a este, en el capítulo 5, vamos a darnos cuenta que Pablo está hablando del fruto del Espíritu. Aquellas cosas que caracterizan o deben caracterizar a un cristiano. Mansedumbre, paciencia, dominio propio, que es algo que nos cuesta un montón, por supuesto. Queremos dar rienda suelta a todo lo que pasa por acá. La idea de contenernos, la idea de sacrificarnos, de entregarnos a Dios, es algo con lo que luchamos diariamente, pero que es necesario para tener una buena relación con Dios. Vemos por otro lado corrupción y vida eterna. La corrupción, por supuesto, apunta a todo lo que es la destrucción, decadencia moral, espiritual, todo lo que vemos afuera. Claramente en muchos casos disfrazado de cosas buenas, pero que claramente cuando entramos a analizar, abrimos, nos damos cuenta que está todo podrido. Vida eterna, plenitud de vida en comunión con Dios. Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros consumimos, vemos, oídos, palpamos, etcétera, debemos verlo bajo la lente de Dios. ¿Qué quiere decir? Comparándolo con su palabra. No sé si eso es bueno o es malo, Señor. ¿Qué dices tú? Busquémoslo en su palabra. Yo sé que tal vez el Señor no es exacto. Yo sé que el Señor, un ejemplo, hablando de las drogas. Todos sabemos que las drogas son malas acá, ¿cierto? ¿En la palabra dice algo de drogas? No. Pero se entiende que adultera nuestra percepción de la realidad, nos quita voluntad, dominio propio, y claramente eso contradice lo que vendría a ser un llamado del Señor a nosotros a mantenernos firmes en ciertas cosas. Entonces, si ahí deducimos y entendemos que eso es malo. Bueno, lo mismo con muchas cosas. Solo es sentarnos y no engañarnos, no intentar burlarnos de Dios y comparar todo con la palabra del Señor. Y por supuesto, hablando de hacer el bien, es mantenernos en las buenas obras. Recordemos que nosotros tenemos esa salvación, hemos sido preservados para vida, ¿para qué? Para buenas obras, que acompañen nuestra creencia en Dios. No podemos decir somos cristianos si vivimos como un no creyente. ¿Qué coherencia habría allí? Recordemos que la palabra también dice, ¿qué tiene no comparación, qué tienen en común, gracias, qué tienen en común la luz con la oscuridad? Dice el Señor, nada, nada. El Señor no dice, bueno, tal vez esto, no, el Señor dice, nada. Tengámoslo muy presente. Quiero resaltar tres aspectos, los teológicos, unos prácticos y la idea de la importancia de la cultura actual. Vamos a pasar muy rápidamente. Aspectos teológicos que vemos dentro de este pasaje. Responsabilidad moral. Nosotros tenemos una responsabilidad y este pasaje enfatiza que las acciones humanas tienen consecuencias espirituales, que Dios observa y juzga, por supuesto, nuestra motivación, lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Recordando la dualidad entre carne y espíritu, esa lucha que tenemos desde que nacemos. Y que Pablo claramente en otras cartas tal vez profundiza mucho más. Pero la idea de que esa carne de lucha y espíritu también el Señor Jesús la expresó. Recuerden esa escena en Getsemaní. Esfuércense, luchen, porque la carne es débil. Hablando de esa lucha entre el espíritu y la carne, Pablo establece una clara distinción entre vivir para uno, la carne, o vivir para Dios, mostrando que solo una vida guiada por el Espíritu Santo tiene un valor eterno. ¿Queremos cosechar vida eterna? Bueno,
Mantengámonos en el Señor. La ética del reino. Hacer el bien no es solo un deber, sino también una expresión del carácter transformador de Dios. Nosotros obramos bien, porque Dios es bueno. Estamos en consonancia, estamos actuando en consecuencia a lo que hemos recibido de parte de Dios. Ahora veamos la idea de la aplicación práctica, discernimiento en las acciones. Nosotros tenemos que entrar a evaluar constantemente nuestras acciones. ¿Para qué? Para poder discernir si vienen de la carne o vienen del Espíritu. Es sentarnos, entregarnos en oración al Señor y que Él nos pueda iluminar para saber si lo que estamos haciendo o las decisiones que vayamos a tomar, por supuesto si están acompañadas o no por su palabra. Perseverancia. Aunque el resultado de hacer el bien no siempre es inmediato, Pablo nos anima a no desanimarnos, porque la cosecha llegará en el tiempo de Dios. El Señor decide cuándo cosecharemos. Como bien dijimos, nosotros queremos las cosas inmediatas, pero el Señor dice, tenés que esperar. Necesitas cultivar más la paciencia. Así que tenés que esperar. Solidaridad cristiana, el llamado a hacer el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe, resalta la prioridad de la comunidad cristiana sin excluir claramente la responsabilidad que tenemos con el prójimo en general. La idea de predicar el evangelio, ahí ya estamos compartiendo el amor de Dios. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo el bien a los demás? Recordemos que Dios es todo bondad, Dios es el bien mayor. ¿Estamos compartiendo ese bien con aquellos que no lo tienen? Entremos a repensar. Importancia actual, tanto en la vida personal. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre las motivaciones y las consecuencias de cada acción, animando a buscar la guía del Espíritu Santo. En la iglesia, fomentar la ayuda mutua y la generosidad entre los creyentes, sin olvidar la misión del mundo. ¿Qué pasa con este? Para nosotros poder fomentar esta ayuda y ser partícipes también de una ayuda, lo mínimo que necesitamos es ¿qué? Congregarnos. Si no venimos, ¿cómo sabemos las necesidades de los demás? Y si necesito ayuda aún más, ¿cómo me van a ayudar si ni siquiera voy? Para saber cuáles son mis necesidades. O bueno, para que sepan cuáles son mis necesidades, ¿no? Entonces, en base, se necesita que nos congreguemos. En la sociedad, principio de siembra y cosecha puede aplicarse a la ética social, recordando que las acciones individuales y colectivas tienen repercusiones. Nosotros tenemos que abogar por el bien mayor, que es Dios, lo que se somete, lo que se ajusta a la voluntad de Dios. En conclusión, y ya para terminar, Gálatas, este pasaje, este fragmento que vimos, démonos cuenta que tocamos uno que otro versículo nada más externo, pero hoy nos basamos única y exclusivamente en esta sección, en esta parte que tiene mucho más para decir, pero nos llama a nosotros a vivir con integridad, a perseverar, a mantenernos firmes, fieles, a ser constantes, a no cansarnos, como dice el pasaje. Porque si desistimos, si nos rendimos, estamos despreciando el regalo de Dios. Estamos dejando de lado esa recompensa eterna que nos espera a su lado. Conscientes de que cada acción tiene consecuencias eternas. Por más mínima que sea, ese acto que nosotros hacemos diariamente tiene repercusiones en nuestra vida, que tal vez minimizamos, pero que claramente con el tiempo va contaminando más y va haciéndonos más daño. El pasaje nos invita a sembrar para el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Cosas espirituales. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Haciendo el bien a todos, en especial los de nuestra familia en la fe. Confiando en la fidelidad de Dios, porque su recompensa llegará en su momento. Y con este pasaje me despido. Siembren para ustedes según la justicia. Cieguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Oseas 10, versículo 12. Hermanos, muchas gracias, que el Señor los bendiga y que tengan un lindo día hoy.